Muy bien. Bueno, pues el tema de la ponencia hoy es mostrar, como has comentado, el control de oportunidades y proyectos, pero también presentar un caso de éxito, que es el de la Fundación Geiker, en el cual pues, se ha realizado la implantación de esta solución. Hoy me tenía que acompañar Javier Codón, que es el responsable de IT de la Fundación Geiker, pero por motivos que explicaré un poquito más tarde, pues al final no ha podido estar, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos un poquito. Vale, os comento sobre Geiker. La Fundación Geiker pues, es un centro tecnológico que está radicado en el Parque Tecnológico de Zamudio, pues, lleva funcionando desde 1985 y es parte de la Alianza Tecnológica IK4, junto con otros 8 centros tecnológicos del País Vasco. Geiker lleva a cabo proyectos relacionados con I+D+I en áreas pues, como biotecnología, medio ambiente, reciclado, plásticos y composites, nanotecnología, etcétera, y tiene acuerdos de colaboración con algunos de los centros de investigación más importantes a nivel europeo y mundial. Vale. Bueno, cuando Geiker se planteó entrar en todo todo este cambio de sistema, bueno, pues estaba trabajando con un ERP corporativo que no daba cobertura a todos los requerimientos que tenían sus áreas funcionales, con lo cual pues lo que tenían además era una constelación de aplicaciones que estaban integradas con SRP, pero bueno, pues se quedaba un poco cojo a la hora de poder reflejar toda la casuística de eliminar duplicidades de acciones, etcétera. Entonces, este escenario de sistemas pues obligaba a duplicar por parte de diferentes actores las acciones y bueno, pues la visión integrada de lo que sería el proyecto pues no se conseguía. De acuerdo, durante el año 2010 pues Geiker realizó el contraste de requerimientos, se realizó un proyecto previo de recopilación de requerimientos para las diferentes áreas funcionales y se confrontó el grado de cobertura de las diferentes soluciones que había en el mercado contra dichas necesidades. Entonces, bueno, pues una vez realizado ese contraste, Geiker realizó el proceso de selección y bueno, pues finalmente la solución elegida por ellos fue Oracle E-Business Suite. Vale. Como principales objetivos del proyecto, por parte de Geiker, estaría pues, la gestión de forma integrada de todo el ciclo de vida de proyectos, es decir, que independientemente del rol de cada una de las personas involucradas en el proyecto tuvieran acceso a la información que necesitaban en el momento en el que se necesitaba. La visualización de las planificaciones, de las personas, no solo de las personas, sino también de los recursos, recopilar la información necesaria para toda la buena gestión de los proyectos y poder traspasar a eso también a la gestión de subvenciones. Al ser una fundación y al llevar a cabo proyectos de I+D+I, una de las áreas principales, o una de las preocupaciones principales era pues, que toda la justificación de cara a las subvenciones estuviera bien controlada. Por otro lado, bueno, pues las imputaciones de tiempos y de gastos de empleados asociados al proyecto, pues que se pudiera gestionar de manera integrada, que se realizase un control financiero de los proyectos, es decir, que se pudiera dotar un presupuesto, se pudieran dotar los forecasts y luego poder realizar pues, modificaciones, pero siempre analizando y siempre manteniendo un control de las versiones previas. Y pues por último, pues como siempre, pues el que hubiera un cuadro de mandos y el que se pudiera realizar una gestión de las dimensiones analíticas asociadas a cada uno de los proyectos. Con lo cual, dentro de la solución escogida, el núcleo de la solución pues, sería toda la suite de proyectos de Business Suite y acompañada por toda la suite financiera y la parte de compras y gestión de inventarios. Además de lo que sería ese núcleo, se puso una solución de Business Intelligence, que es BI Apps, que es una solución que está preparametrizada para trabajar directamente contra Business Suite, con lo cual el plazo de implantación es mucho menor y ya hay una serie de cuadros de mando que están preparados para poder ser utilizados por los usuarios. ¿Vale? Y además de eso, pues se realizó una serie de integraciones con los sistemas actuales que iban a seguir funcionando, es decir, tienen una aplicación específica de gestión de subvenciones, con lo cual toda la información de gastos, de ingresos y imputaciones de tiempos que se necesitarían para justificar esas subvenciones tenía que viajar de un sistema
al otro, ¿vale? Y por otro lado, bueno, pues el control de presencia que ellos tenían, querían confrontarlo contra la introducción de los partes de tiempo de cada uno de los empleados. De acuerdo. Entonces, dentro de lo que sería ese núcleo, bueno, pues estos serían un poquito los módulos que se implantaron. No voy a entrar en cada uno de ellos porque, bueno, pero como veis son un montón y dan cobertura a todos esos requerimientos, ¿no? que se nos trasladaron desde Geiker. Con lo cual, bueno, pues el punto de inicio que ellos querían controlar sería la creación de la oferta. Ellos en ese momento estaban utilizando Siebel como solución corporativa de gestión comercial. Entonces querían integrar la oferta con el proyecto en estado oferta para poder realizar un primer dimensionamiento, un primer presupuesto, que serían lo que presentarían al cliente, y eso tendría que estar integrado de manera que desde la oferta se pudiera acceder al proyecto, ¿no? Y desde el proyecto se supiera cuál era la oferta correspondiente que se estaba gestionando. ¿Vale? En ese momento pues habría que hacer la planificación, ver un poco qué recursos serían necesarios, definir los entregables de los proyectos y bueno, pues empezar a definir los presupuestos, ¿no? Los gastos y el forecast de ingresos que iba a haber. ¿Vale? Además de eso, otra área esencial pues sería todo el control de la ejecución del proyecto, es decir, quiénes quiénes van a trabajar en mi proyecto, cuáles son los tiempos que realmente se incurren, los gastos incurridos, las compras realizadas, si el proyecto es de tipo, bueno, finalmente uno de los entregables va a ser un activo, la activación, el que se realizará la activación del producto, el reconocimiento de ingresos y, bueno, por supuesto, el control de cambios, el control de replanificaciones, esencial el lanzamiento de la facturación y por último pues todo el proceso de cierre del proyecto. ¿Vale? Y por último pues ver un poco pues cómo se realizaría el análisis y el control de ese proyecto a nivel de reporting y de business intelligence. De acuerdo, con lo cual, bueno, pues en principio hablan un poco ya en detalle, pues lo que se puso fue un control de estados, ¿vale? Desde el momento en el que se detectaba la oportunidad y se empezaba a gestionar la oferta, lo que se hacía era generar un primer proyecto, ¿vale? Y este proyecto llevaba por detrás un control de estados que definían cuáles eran las acciones que se pueden realizar en cada uno de ellos. Es decir, un estado en oferta, por ejemplo, pues en ningún caso podría dar como resultado la generación de una factura, con lo cual todo eso se controlaba y hay una serie de workflows de aprobación embebidos en la herramienta que permitían controlar pues cuáles eran las acciones y cuáles eran los siguientes estados permitidos para el ciclo de vida del proyecto. Vale. Por otro lado, se gestionaba el tema de las planificaciones, ¿vale? Y el tipo de proyecto que se iba a generar. La mayor parte de los proyectos de Geiker son I+D+I, pero hay otro tipo de proyectos, pues como os comentaba antes, la de activación del producto de uno de los entregables finales, pero incluso a nivel interno la gestión que realizan se realiza con proyectos administrativos, de manera que cada uno de esos tipos de proyectos a nivel de tarea, planificación, recursos o incluso facturación, si hay o no hay, pues implica que los requerimientos a la hora de generar la plantilla de proyectos serían diferentes, es decir, no podemos generar una plantilla con entregables en un proyecto que sea administrativo, ¿no? Inicialmente no tiene demasiado sentido. De acuerdo, entonces en cuanto a planificación, una de las cosas que también se utilizaban era la integración estándar con Microsoft Office, ¿vale? Para realizar replanificaciones e incluso para importar nuevos planes de tareas y subtareas de toda la jerarquía, pues hay una integración bidireccional. Lo que se cambia en un lado se podría ver en el otro y viceversa. Además de Projects, pues también habría integración con Primavera. Pues por ejemplo, si se está colaborando con otra empresa, el que haya un canal de comunicación entre ambos sistemas pues es esencial, ¿no? A la hora de ver pues cuáles son las tareas, cuál es el avance que hay reconocido, etcétera.
Vale. Por otro lado, pues el tema de asignación de personas, del equipo que sería necesario, de los materiales que habría que comprar o utilizar, o incluso de los elementos financieros, pues bueno, lo permitían. Y como veis, pues aquí tendríamos ya nuestra estructura de tareas, tareas, subtareas y las dependencias entre tareas para cada una de las etapas del proyecto. Vale, cada uno de esos recursos además puede llevar asociado el coste. ¿Vale? La definición de los costes se hizo de nivel más general a nivel más detallado, es decir, por clase de recurso, es decir, materiales, elementos, equipos o personas, pero incluso podríamos bajar a nivel de cada uno de los empleados y ponerle el coste específico pues en función del sueldo real que tuviera o de la categoría profesional. En el caso de la categoría profesional también se realizaría la definición por puesto, es decir, cada uno de los puestos puede llevar un coste asociado, con lo cual, ¿cómo funcionaría el cálculo de costes? Lo que haría sería ver si hay a nivel más detallado e iría subiendo por esta jerarquía y asignando el coste pues que fuera el oportuno. En el caso de que no encontrara por empleados iría a puesto y si no, pues a clase de recurso. Vale. Además de eso, una de las cosas esenciales en el proyecto de Geiker fue la asignación de personas. Al ser proyectos muy especializados, Geiker trabajan en distintos grupos de trabajo, en distintas divisiones, ¿vale? Pero cada uno de los proyectos se gestiona desde una de las divisiones, con lo cual si en un momento dado se necesita una persona de otra división, lo que hay es un traspaso también de ese coste al proyecto y a la división propietaria del mismo, ¿no? Del proyecto. Con lo cual, pues aquí hay una serie de funcionalidades que nos ayudan a realizar ese costeo, ¿vale? Y por otro lado, nos van a ayudar a identificar a la persona dentro de la empresa que sea la idónea para poder llevar a cabo pues, la tarea, ¿no? Cuando nosotros definimos el proyecto, se puede definir el rol y cuáles son las habilidades deseables para ese rol, es decir, pues que sepa inglés, que tenga conocimientos de biotecnología, que haya trabajado en proyectos previos, etcétera. Y entonces lo que tiene Oracle Projects por debajo es un motor de búsqueda que a la hora de darle a buscar recursos nos va a sacar en orden descendente de puntuación, digamos, cuáles son las personas más idóneas según los criterios de selección que nosotros hemos marcado para ese rol. ¿Vale? Entonces, claro, toda esta información nosotros podemos ver más en detalle cuáles son las habilidades, ¿no? De cada una de las personas. Pues en este caso que estamos viendo, por ejemplo, pues estamos viendo que esta persona sabe inglés, que sabe francés, que además sabe de diseño de bases de datos, etcétera. ¿Vale? Todo esto ¿de dónde viene? Pues en el caso de Geiker, su gestión de recursos humanos está ubicada en PeopleSoft. Con lo cual, toda esta información está integrada con el módulo de Oracle Projects para que desde el mismo los gestores de proyecto puedan visualizarla y tener esa posibilidad, ¿no? De elegir cuál es la persona más idónea. ¿Vale? Además de eso, una vez que se selecciona a esa persona, si esa persona tiene un responsable, ese responsable podría dar el visto bueno, porque efectivamente nosotros no vamos a saber inicialmente si esa persona tiene disponibilidad o no. Y con esto os estoy mintiendo un poco, porque en realidad sí lo vamos a saber, porque lo que podemos ver también para cada uno de los actores de nuestro proyecto va a ser la planificación que tiene. ¿Vale? Aquí, si pinchásemos, veríamos la planificación en detalle, es decir, para qué proyecto y tarea está asignado y si está comprometido o no en exceso. Pero como siempre pasa, pues a veces no se ha realizado la planificación a tiempo y entonces, bueno, pues esto lo veríamos obviamente con los datos que estén introducidos. ¿Vale? Veríamos pues, si está planificado o confirmado, si es provisional. Si está comprometido en exceso, es decir, esta persona trabaja 8 horas diarias, pero está planificada a 10, pues lo vamos a ver en naranja, o está planificada a 2 proyectos, ¿no? Esto es muy útil para la gestión de las personas, pues para ver si podemos asignarle o meterle más proyectos o realmente necesitamos una persona que entre a colaborar
¿vale? Y distribuir un poquito la carga de trabajo, ¿vale? Además de eso también aparecerían los proyectos administrativos, como podrían ser pues una baja por maternidad o las vacaciones o bueno, etcétera. De acuerdo. Por otro lado, otra de las cosas que se utilizaban sería toda la gestión de presupuestos. Como os comentaba, lo que tenemos que hacer es para cada uno de los proyectos generar un primer presupuesto, ¿vale? Pero ese presupuesto, en realidad, lo que se puede hacer es irlo ajustando cada vez que veamos pues que va a haber una desviación o que necesitamos algún material más o lo que sea. Entonces, lo que haríamos sería generar nuevas revisiones. Estas nuevas revisiones, de hecho, se tienen que aprobar, pero siempre vamos a tener el histórico y siempre vamos a poder comparar cuáles han sido las variaciones de una revisión a otra. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues esto es realmente útil. Los presupuestos que se pueden generar no solamente serían para los costes, sino que se puede generar para forecast, para flujos previstos de tesorería, tantos como se necesite y dentro de cada uno tantas versiones como se requieran, ¿no? Y siempre van a estar disponibles para poder analizar esas variaciones. Vale. Otro punto que se puso en marcha es la gestión de los partes de horas de los empleados. Entonces, por cada uno de los proyectos y tareas, pues cada uno de los empleados asignados a ese proyecto o tarea, pues podría aquí definir cuáles han sido las horas que se han trabajado, ¿vale? Para facilitar el que no haya que meter cada vez un proyecto y una tarea, pues lo que se generan son plantillas, ¿vale? ¿De acuerdo? Por otro lado, además de las imputaciones de tiempo, pues se puso en marcha la imputación, o sea, la gestión de los gastos de empleado. Estos gastos vuelcan también directamente al presupuesto del proyecto, ¿no? como gastos ya reales, y bueno, pues ahí incluso podríamos meter pues, una normativa de empresa y el sistema nos controlaría. Por ejemplo, si no nos podemos gastar más de 100 euros en una habitación de hotel, en el caso de que metiéramos un tipo de gasto que fuera hotel y que fuera de más de 100 euros diarios, pues nos saldría una excepción y no se podría tramitar esa hoja de gastos pues automáticamente. Vale. Por otro lado, toda la gestión de compras se ha puesto integrada con la parte de los proyectos. ¿Vale? Lo que permite la herramienta es a cada una de las solicitudes de compra o pedidos que se realicen, asociarles tanto al proyecto como a la tarea en concreto que ha originado, ¿no? esa necesidad de compra, y además pues le podemos decir cuál es el tipo de gasto al que tiene que ir. Todo esto nos va a dar una dimensión después de análisis dentro del proyecto, dentro de los gastos, incluso a nivel analítico, para poder ver pues, cuáles han sido los gastos reales de cada uno de los proyectos. Lo mismo que en compras, en la parte de gestión de facturas de proveedores podríamos hacer lo mismo. Veis que tenemos los campos de proyecto y tarea para poder imputar pues, las facturas manuales, meterles el proyecto y tarea. Además de esto, se pueden utilizar los asientos de reparto de tal manera que en suministros comunes se podrían asociar proyectos. Vale. Uno de los puntos principales en la gestión de proyectos también es actualizar el progreso, es decir, nosotros pensamos que vamos a tardar 10 horas en realizar algo y en realidad pues tardamos 15, pero además cuando llegamos a las 10 le tenemos que decir que nos quedan 5, cuando en realidad en la planificación inicial pues no nos quedaría ninguno. Bueno, pues todo eso se puede realizar dentro del proyecto y en este caso pues se podría decidir si lo puede realizar el propio usuario o si es el jefe de proyecto la persona que tiene los permisos para poder realizar esta actualización, ¿no? Y dar como cerrada una tarea o no cerrada o lo que sea. ¿Vale? El grado de avance, como probablemente sepáis, pues no siempre está directamente relacionado con la facturación que tú puedes emitir a los clientes, con lo cual lo que se realizó fueron planes separados, ¿vale? Por un lado se hace el plan de trabajo y se realizan las imputaciones o los reconocimientos de avance, y por el otro lado hay una serie de hitos que se definen y que se pueden lanzar a facturación, ¿vale? Con lo cual esto se comunicaría automáticamente con el módulo de gestión de cuentas a cobrar, ¿vale? Se generaría la factura y a partir de ahí pues seguiría el ciclo financiero de gestión del cobro.
Vale, lo mismo para la definición de activos, bueno, pues definirían los activos y estos activos viajarían directamente al módulo de gestión de activos y se tramitarían o se tratarían como cualquier otro activo que no viniera de los módulos de proyectos. Uno de los principales puntos también sería la gestión de los cambios de alcance, es decir, para una determinada tarea, cuando pensamos que nos vamos a gastar X, resulta que pues por modificaciones en las especificaciones o por otros motivos, resulta que nos vamos a gastar más o que necesitamos algo adicional o lo que sea. Entonces, se utiliza una funcionalidad que es toda la gestión de pedidos de cambio, que nos va a permitir definir cuál es ese cambio y nos va a permitir además analizar cuál es el impacto que va a tener ese cambio. Es decir, si vamos a necesitar más esfuerzo de personas o vamos a necesitar más esfuerzo de los equipos, es decir, vamos a necesitar, pues, por ejemplo, una herramienta que tenemos alquilada durante más días y cuál es el coste asociado y en el caso de que hayamos podido negociar con el cliente pues que ese cambio efectivamente no entra dentro del alcance inicial del proyecto, pues cuáles son los ingresos previstos. Vale. Por parte del director del proyecto también existe la posibilidad de definir una serie de áreas principales que se quieren tener controladas pues desde el momento en el que tú entras a ver la visión general del proyecto. Aquí definiría las áreas y las reglas y los umbrales de estas reglas bajo los cuales se califica el área. El director de proyecto, pues entonces de un vistazo validaría si alguna de las dimensiones del proyecto se sale de los parámetros de seguridad y clicando aquí pues vería en detalle cuál es el motivo de que nos esté dentro de esos parámetros, es decir, nos estamos retrasando o nos hemos pasado de coste, etcétera. ¿Vale? De cara al control presupuestario, pues para la parte del financiero podremos ver tanto a nivel de coste como a nivel de rentabilidad cuál ha sido pues, periodificado para cada uno de los meses de duración del proyecto, pues el coste del presupuesto real, el previsto, lo facturable, no facturable, etcétera. Y todo esto, por supuesto, está integrado con Excel y con las herramientas de ofimática para poderlo exportar y analizar fuera del sistema también. Vale. Además de eso, pues toda la parte de BI Apps lo que da es una posibilidad de análisis de todos los datos, tanto de proyectos como financiero, como de logística, ¿vale? Con una serie de cuadros de mandos que están preparametrizados, es decir, en el momento en el que eso queda enganchado, esto ya se puede utilizar, no hay que definir cuadros de mando, pero si queremos definirlo, se puede. ¿Vale? Podemos definir informes adicionales, cuadros de mandos adicionales. Y una cosa que está muy bien también es que a la hora de visualizarlo el director, si quiere, por ejemplo, entrar a una unidad operativa determinada o a un tipo de proyecto determinado, todos estos cálculos, todos estos cuadros se van a recalcular dinámicamente en el momento en el que se aplique cualquiera de los filtros. Además de eso, si por ejemplo vemos que pues que aquí ha bajado demasiado la implantación financiera, pues clicando directamente en el propio cuadro entraríamos a ver los datos que componen ese cuadro y podríamos navegar hasta, digamos, la transacción. Vale. Como metodología del proyecto de implantación en Gaiker se sigue una metodología pues, que es la que utilizamos habitualmente en ARIN para implantar los proyectos de nuevas implantaciones de RP. Es decir, pues se hizo un primer análisis de requerimientos en función de todos los requerimientos, todo el trabajo previo que se había realizado de recopilación de requerimientos por parte de Gaiker. Se realizó un modelo objetivo en el cual pues, se propuso la solución con los mejores flujos de trabajo para cada una de las áreas y bueno, pues se empezó a parametrizar donde la solución estándar no llegaba a dar una cobertura 100%, pues se hicieron una serie de desarrollos y se desarrolló también la integración pues, con los sistemas de control de presencia, con el sistema de gestión de subvenciones, etcétera. A partir de ahí, pues plan de puesta en marcha, se realizó la formación a usuarios clave. Estos usuarios clave, a su vez, difundieron la formación a los usuarios finales, se realizaron los planes de pruebas y bueno, pues se preparó el entorno productivo y se realizó
el arranque. Paralelamente, pues se realizó todo el tema de carga y la migración de los datos maestros y de los saldos de los datos transaccionales. Se configuró la arquitectura, pues y bueno, pues se llevó a cabo pues toda la parte de la gestión del cambio, ¿no? O sea, este tipo de proyectos que afectan a toda la empresa normalmente tienen que llevar una gestión de cambio embebida, pues porque son muchos cambios y no todo el mundo los acepta de la misma manera, ¿no? Como desarrollo del proyecto, bueno, pues comentaros que el proyecto se planteó en 2 fases. La primera fase está arrancada y la segunda fase se arranca este mes, y es el motivo pues por el que Javier no ha podido estar. ¿Vale? Estamos en pleno proceso de arranque en producción y bueno, pues no ha podido acudir. ¿Vale? Perdón, en la fase 1 lo que se implantó fue toda la parte financiera, logística de aprovisionamiento, y en la fase 2 pues lo que se va a arrancar ahora mismo es toda la gestión de proyectos. La parte de BI Apps está preparada para poderse utilizar, y bueno, pues para finanzas y logística estaría ya disponible. Para gestión de proyectos pues en cuanto empiece a haber datos. ¿Vale? Previamente a este arranque, lo que se realizó fue una formación reglada para cada uno de los módulos, ¿vale? Y Aren, como formador autorizado de Oracle University para Business Suite, pues fue el encargado de impartir esa formación. ¿Vale? Como equipo de proyecto, bueno, pues hubo involucración por ambas partes, ¿no? Y bueno, pues por la parte de Geiker, todos los usuarios clave eran pues responsables de las diferentes áreas de negocio. ¿Vale? Una parte importante que pesó en la reducción de tiempos de implantación fue que el proceso de prototipo se optimizó mediante el uso del Oracle Business Accelerators, que son una serie de... bueno, es una herramienta que facilita especialmente la parametrización inicial del entorno, ya que desde la definición de los flujos a implantar genera un cuestionario de datos a rellenar por parte de los consultores, y es muy sencillo también por parte de los propios usuarios, y que permite llegar a la fase de prototipado. Es decir, rápidamente, en 3-4 semanas, vamos a poder hacer que los usuarios puedan acceder a un entorno de test que refleje su compañía y las casuísticas de los flujos que se han estado definiendo. Lo que posee todo el periodo de planes de aceptación y de que el usuario realmente empiece a tocar la herramienta, pues se agiliza pues enormemente. Actualmente, bueno, pues el proyecto es lo que les comentaba, estamos en momento de arranque, ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que os decía. Sobre el partner escogido, que fue Arin Innovation, bueno, pues comentaros un poquito que fue el primer partner en España en especializarse en eBusiness Suite, que es el impartidor de los cursos oficiales de Oracle University para eBusiness Suite, y que además estamos certificados, ¿no? en los OBAS, en los Oracle Business Accelerators, que son lo que os comentaba, las herramientas que nos permiten obtener un prototipo mucho antes. ¿Vale? Por otro lado, toda la solución de Professional Services, que fue la que se ha implantado en Geiker, está certificada por parte de Oracle. Y bueno, pues comentaros también que somos parte de la iniciativa Oracle Más Cerca, que bueno, pues que esta iniciativa cubre el gap entre el fabricante, que sería Oracle, y el cliente, pues realizando acciones como esta, ¿no? Intentando acercaros un poco las aplicaciones y las funcionalidades que os pueden resultar útiles en vuestras empresas. Vale, bueno, sin más, llevamos funcionando desde 2008 y bueno, nos han dado una serie de reconocimientos, pero bueno, el mayor reconocimiento es que la mayor parte de los clientes con los que trabajamos siguen trabajando con nosotros después de casi 5 años, o sea, lo que es perfecto. Bueno, comentaros que estamos en España, pero pues como todo el mundo ya hemos salido fuera, estamos en UK y estamos en Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá. Y comentaros también que damos servicio pues, a las 3 patas, ¿no? principales de cualquiera de estos proyectos, ¿no? Y de cualquiera de los servicios de IT, que sería toda la parte de consultoría, la parte de desarrollo de I+D+I y toda la parte de arquitectura, ingeniería de sistemas y DBA. Vale. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, pues tenéis ahí mis datos de contacto y bueno, pues quedo un poco a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias a Lorena. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Os recuerdo una vez más cómo formularlas. Las podéis escribir en la casilla donde pone preguntas
o bien si disponéis de un micrófono habilitado o si nos estáis siguiendo a través de teléfono, pues podéis optar por directamente formular las preguntas de viva voz. Me lo tenéis que indicar que así lo queréis hacer clicando en el botón mano levantada, el botón que tiene una mano dibujada y que también podéis encontrar en el panel de control del sistema. Lorena, yo te quería preguntar por cómo se adaptaron a los usuarios de la Fundación Geiker al sistema que implantasteis. Vale, ahí hay dos temas, ¿vale? Por un lado, lo primero que hay que hacer es un acercamiento, ¿vale? A cómo funciona el nuevo sistema, pues porque al final los usuarios tienen y tenemos, de hecho, embebida una mecánica a la hora de realizar los diferentes pasos, con lo cual pues lo primero que tuvimos que hacer pues era enseñarles, ¿no?, cómo funcionaba. Una de las cosas que quisimos hacer desde el principio era enseñarles la herramienta, enseñarles los flujos, ver que ellos eran capaces también de asimilar ese nuevo tipo de funcionamiento. En algún momento, por diferencias entre las dimensiones que ellos utilizan y las dimensiones que se utilizaban en Oracle, pues hubo que hacer un poquito más de trabajo, pero en general, vamos, el arranque financiero y de compras ha ido muy, muy bien. Y bueno, pues el proyecto tienen ya validado, con lo cual están arrancando, con lo cual pues todos los flujos de negocio también han sido asimilados, ¿no?, por parte de ellos. Nos has descrito, yo creo que muy bien, ¿no?, cómo ha funcionado la implantación del proyecto, pero no sé si nos podías definir cuál ha sido el mayor reto que tú has detectado en este proyecto con la Fundación Geiker. Pues yo creo que puede ser toda la homogeneización de la definición de proyectos. Al final, digamos que la parte financiera, pues puede haber una serie de normas o normativas en las que te tienes que ajustar y bueno, no voy a decir sota, caballo y rey, pero sí que hay una serie de pasos que son más rígidos y por los cuales tienes que pasar. En la definición de proyectos, cada maestrillo tiene su librillo y bueno, pues toda esa labor de homogeneizar, de definir cuáles son los tipos de proyectos, cuáles son las plantillas, cuáles son las tareas, pues puede haber sido un poco más lo complejo, ¿no? El que tener 15 jefes de proyecto distintos, que cada uno trabaja de una manera, aunque sea similar, no homogénea, y el decir, bueno, pues ahora todos vamos a trabajar según estos 10 o 15 o X tipos de proyectos, ¿no? Y tenemos que trabajar todos de manera común. Más allá de la Fundación Geiker, ¿nos podrías comentar un poco con qué tipo de empresas estáis trabajando en ARIN Innovation en cuanto, pues obviamente, al tema que nos ocupa hoy, a las soluciones para empresas de servicios, para gestión de proyectos, vaya? Claro. Bueno, yo te diría que cualquier empresa que sea pues una consultora, una ingeniería, etcétera, sería susceptible de poder acceder a este tipo de solución. Ahora mismo comentarte que estamos trabajando bastante con empresas dedicadas a proyectos de energías renovables, es decir, empresas que se dedican a proyectos de construcción de parques eólicos, parques solares y bueno, pues toda la casuística de la idiosincrasia pues, relacionada, ¿no?, con el tema UTES, con toda la fabricación y incluso con la subcontratación de determinadas partes de los proyectos, pues o sea, es una de las patas que estamos trabajando bastante. Y en relación a la duración de la implantación, nos has explicado, pues en este caso, pero ¿cuál sería la media que os encontráis en general en vuestros proyectos? Ya, depende mucho del tamaño de la empresa. Depende muchísimo del tamaño de la empresa y del número de organizaciones que se vayan a implantar. Pero bueno, yo te podría decir que sobre un año, vamos a decir. Un año. Vale. Sí, desde la firma del proyecto. Ajá, vale. ¿Y la solución Accelerate sería únicamente integrable en entornos Oracle o también pues con empresas que están trabajando con otro tipo de RPs también podrían acceder a esta solución? Ya. No, en realidad la solución Accelerate estaría totalmente integrada con Oracle.
De hecho, es una solución, es una herramienta que se basa en en las soluciones Oracle para poder realizar la construcción. Muy bien. Otra pregunta que te quería formular va en relación un poco a las perspectivas que tenéis, pues bueno, para este año, el año que viene ya, ¿no? Estamos en un momento, pues bueno, como todos sabemos, al menos en España, un poco complicado, ¿no? Pero bueno, por otra parte, supongo que también las empresas de servicios ven la necesidad, ¿no? de contar con empresas, con soluciones, pues para mejorar, para optimizar la gestión de sus proyectos, un poco cómo se soluciona, ¿no? Esta contraposición, ¿cómo lo veis? Las empresas igualmente, aunque haya un mal momento económico, dicen igualmente, bueno, voy a invertir en esto porque al fin y al cabo a corto o medio plazo pues me va a salir rentable, o estáis notando pues una contracción de la demanda. Sí, bueno, a ver, yo creo que todo el mundo ha notado una contracción de la demanda, pero sí que comentarte que por otro lado hay una demanda creciente de las empresas que han optado por luchar contra la situación económica saliendo fuera. Paralelamente empiezan a tener la necesidad que no tenían antes, pues de contar con un entorno que dé cobertura, ¿no? a esa nueva realidad, que sea multiorganización, multipaís, multidivisa, y bueno, que además logre gestionar, ¿no? de manera diferenciada pues cualquiera de las entidades legales, diferenciada o centralizada, o sea, es decir, que tú puedas tener una gestión centralizada financiera de servicios centrales o de central de compras, pero que luego a nivel de cada uno de los países se pueda gestionar de manera autónoma. Con lo cual, toda esa cobertura hace que haya una demanda creciente de esas empresas que efectivamente se están implantando en otros países y que el sistema corporativo que tienen actualmente no da cobertura a esos requerimientos. Muy bien. Pues bueno, agradecerte muchísimo, Lorena, la participación en esta conferencia online. Gracias a vosotros.